Muy buenos días, amados en el Señor. La alegría de un día que el Señor nos da. Tenemos que agradecer a Dios, nuestro Padre, por este domingo que estamos en el domingo 22º del tiempo ordinario. Y estamos siempre en esta apertura de los templos de nuestra provincia eclesiástica del Salvador, esperando pues al pueblo de Dios. Quisiera más que todo recomendar el día de hoy que se inicie esta apertura y preguntando por qué la apertura y para qué es, por qué nosotros debemos estar ya en apertura. Siempre lo que dice el documento de la Conferencia Episcopal del Salvador, llevando el protocolo como está pues en el contexto según las autoridades del Ministerio de Salud, pero también para que ustedes tengan en sus casas, porque no todos vamos a poder entrar. No es porque todos queremos entrar a la casa del Señor, pero según el orden de la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, pues nos hablan ahí pues una capacidad menor de persona, y así sucesivamente van poniendo, dice el texto del protocolo, así. Pero también quiero exhortar a todos que haya una comprensión. Es para el bien de la salud de todos nosotros, porque la pandemia pues siempre está y debemos de cuidarnos con el distanciamiento y con esa parte sanitaria, ¿no? Por eso dice 1/3 de personas, o sea, es gradualmente. Personas que ya de 60 para en adelante pues tienen que esperarse. Disculpen, pero es por el bien de todos nosotros. No es porque los obispos, no, sino porque está una realidad, está una pandemia. Y también los jóvenes de 15 años a 0 no pueden estar. Tenemos que esperarnos. Quiero recomendar también que nosotros de la parroquia Cristo Salvador, la apertura será el jueves 3 de septiembre, con la misa a las 8 y la misa a las 4:30. En la mañana tendremos el templo del jueves 3 de septiembre a las 7 de la mañana abierto, y a las 8 pues la Eucaristía. Después de la Eucaristía, exposición del Santísimo en silencio y en contemplación, y a las 12 la bendición con el Santísimo, y a las 4:30 pues
la segunda misa. El día sábado, ¿verdad?, la misa a las 8 de la mañana, siempre abierto a las 7 el templo, a las 8 la misa, y sábado en la tarde a las 4:30. En la tarde se va a abrir a las 3 de la tarde. Y el día domingo en la mañana a las 8 y luego a las 10:30 y en la tarde a las 4:30. Al inicio de esta fase solo en la sede parroquial. Posteriormente vamos a esperar las otras fases para abrir la capilla San Lucas y abrir la ermita Jesús Nazareno. Yo quisiera pues que tengamos esa comprensión. Pero también quiero recomendar lo que nos dice el Salmo 126. O sea, es para que todos nosotros lo tengamos, ¿no? 126 fuera del paréntesis. O sea, ese es el salmo que quiero que cada uno lo tengamos presente, personal, los que vengan a misa y los que estén en casa, en esta reapertura de mañana y nosotros el jueves. 126 fuera del paréntesis. Las lecturas que corresponden a este domingo 22º, la primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, verso del 7 al 9. Y el salmo responsorial es el Salmo 62. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. Y el Santo Evangelio, San Mateo 16, 21, 27. Preparémonos pues para nuestra reflexión de la lección divina. Vamos a prepararnos y vamos a cantar Me sedujiste, Señor. Señor, no soy nada porque me has llamado. Has hablado a mi puerta y tú bien sabes que soy pobre, que soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no servirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y pienso darte lo que me pides. Aunque a veces me cuesta darlo todo, tú bien sabes que soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no servirte. Me has seducido, Señor. Señor,
hoy tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no servirte. Me has seducido, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 16, verso 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, y que tenía que ser condenado a muerte, resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces les dará a cada uno lo que le merece sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy podríamos tener un momento de silencio para que la oración de esta palabra y la invocación del Espíritu Santo, ese Espíritu lleno del amor de Dios. Por eso tratemos de comprender pues lo que el texto nos ha dicho hoy. Cristo, palabra viva de Dios, se hace vida en ti. Transforma tu vida para hacerte sus discípulos y misioneros y constructor de tu reino. Jesús, cuán misterioso eres. ¿Por qué, conociendo lo vacilante que soy, te arriesgas tanto a hablarme de la muerte de la cruz como una forma de ganarme la vida? Concédeme la plenitud del Espíritu Santo, para que tu palabra no me sea amarga, no la rechace anticipadamente, ni me detengan frente a la petición que me haces. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto hoy, en este domingo 22º ordinario? El domingo anterior escuchábamos la interrogancia que decía el texto, esas palabras, lo que Jesús les dice a sus discípulos.
¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Hoy el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 16, 21 al 27, nos sitúa en el contexto. En primer lugar, se sitúa entre la confesión de Pedro y segundo, la transfiguración, que está íntimamente ligado a ellos. Por eso Jesús pide a los 12 apóstoles que le digan quién piensa la gente que es Él. Y luego quiere saber qué dicen ustedes. Vemos ahí la intervención de Pedro. Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y ante esto Jesús no solo acepta esta confesión de Pedro, sino que dice expresamente que su verdadera identidad ha sido revelada a Pedro por su Padre Dios. Pero sin embargo insiste en que los discípulos no deben decir a nadie que Él es el Mesías. Jesús sabe bien que este título puede ser malentendido por los fariseos, los maestros de la ley, los ancianos, los escribas, sumo sacerdote, y no quiere correr ningún riesgo. Por eso este pasaje se considera y consta de dos partes. La primera parte la vemos en los versículos 21 al 23. Jesús anuncia su muerte y resurrección. Es como el primer discurso de la palabra pasión, muerte y resurrección. ¿Qué diría el profeta Isaías en esos capítulos del siervo de Yahvé? Se muestra completamente decidido a seguir el proyecto de su Padre Dios sobre él, a pesar de las protestas de Pedro. En la segunda parte de Mateo, verso 24 al 27, nos dice Jesús demuestra la consecuencia que tendrá sobre sus discípulos al reconocerlo como Mesías sufriente. No se llega a ser discípulo, sino es pasando por el mismo camino. Pero Jesús sabe bien que es difícil para los 12 aceptar su cruz y la de ellos. Y para animarlos, le da una anticipación de su resurrección. Y vemos el misterio de la transfiguración, capítulo 17 del 1 al 8 de Mateo. Un segundo momento, podríamos decir las palabras del texto, como Jesús dice, debía ir a Jerusalén. Los 4 verbos, ir, sufrir, ser, muerto y resucitar. 3 verbos, ir, sufrir, ser muerto y resucitar. Verso 21. Hermano, es tan regido por el verbo, debía o mejor era necesario que es un verbo que en el Nuevo Testamento tiene un precio significativo y teológico y cristológico. Indica que es voluntad del Padre Dios que una cosa particular suceda porque está en su proyecto de salvación. La muerte de Jesús de Nazaret puede ser vista como
la consecuencia. Lógicamente, la conducta que ha tomado hacia las instituciones de su pueblo. Pero como todo profeta incómodo, ha sido eliminado. Ya en el Nuevo Testamento insiste en que su muerte hacía parte del proyecto de Dios, que Jesús aceptó con plena libertad. Hermanos, tú me sirves de escándalo, nos dice Jesús a todos. ¿Por qué dice Jesús esas palabras en el texto del Evangelio? Escándalo quiere decir tropiezo, trampa. Escandalizar a alguien significa ponerle delante impedimento que lo aparten del camino que lleva. Por eso el personaje Pedro, el gran apóstol, es un escandaloso para Jesús, porque lo tienta a dejar el camino de la obediencia a la voluntad del Padre, para seguir un camino más fácil. Por esto Jesús lo asemeja a Satanás, que al principio de su ministerio había tratado de apartar a Jesús de seguir su propia misión, proponiéndole un mesianismo fácil. Mateo 4, 1, 11. Si vemos nosotros en el misterio de la transfiguración, cuando Él dice, Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 chozas. Eso es lo que hoy nos está diciendo en esta parte del texto. Jesús en el texto comienza diciéndolo Mateo, quien pierda la propia vida, la encontrará. ¿Qué significa eso para nosotros? Para nuestra vida como cristiano, como bautizado, como familia, como es iglesia doméstica, como una comunidad cristiana. ¿Quién comprende bien el misterio de Jesús y la naturaleza de su misión? Comprenden también qué significa ser sus discípulos. ¿Qué significa ser discípulo del Señor? Las dos cosas están íntimamente ligadas. Por eso Jesús mismo impone 3 condiciones para ser discípulo. Aquellos que quieren ser sus discípulos, primero negarse a sí mismo y luego tomar la propia cruz y seguirlo. Tercero, negarse a sí mismo quiere decir no centrar su vida en el propio egoísmo, sino en Dios y su proyecto. El proyecto de Dios es el reino, un reino de justicia, un reino de paz, de verdad, un reino de amor y de libertad. Esto comporta, hermanos, la aceptación de adversidades y el soportar las dificultades. Pero Jesús mismo nos ha dejado el ejemplo de cómo obrar con tales situaciones. Basta imitarlo. Él no comprometido su adhesión a Dios y a su reino. Permaneció fiel hasta dar la vida. Vemos la vida de los mártires. ¿Cuántos mártires han dado la vida fielmente por el proyecto del reino? San Óscar Arnulfo Romero, los otros mártires de la iglesia. Ayer celebrábamos la fiesta de San Juan Bautista, mártir. Fue de esta manera como llegó la plenitud de la vida en la resurrección de Jesús. Interroguémonos todos hoy, ¿a quién le gusta la cruz? Preguntémonos. Ya nos lo avisó Jesús mismo en el texto.
No nos prometió nunca que su seguimiento sería fácil y cómodo. Por eso Él dice, cargue con su cruz y sígame. Recordándole el pasaje de aquel joven rico, cuando le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Y él dice, de pequeño los cumplo. Pues una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, darse a los pobres y sígueme. Aquel joven adulto pues se sintió triste porque era más fácil tener comodidades, tener riqueza, que cargar con la cruz cada día y seguirle a Él en su proyecto. Lo que nos pasa a Pedro y a nosotros es que preferíamos un cristianismo a la carta, aceptando algunas cosas del Evangelio, omitiendo otras. Por eso la figura de Pedro se encontró muy a gusto en el monte Tabor, presenciando la transfiguración del Señor. Pero en el Calvario, al pie de la cruz, no se le vio a Pedro. Queridos hermanos, decíamos al comienzo de la lectura que este capítulo 16, del 21 al 28, es el primer anuncio de la pasión y resurrección del Señor. Hay un corte narrativo aquí en este texto. Un nuevo comienzo se inicia, el camino hacia la pasión, la muerte. La primera predicación de la pasión desvanece cualquier duda sobre qué clase de Mesías es Jesús. Debemos tener muy presente, proclamarlo sin ambigüedades, que tendrá que sufrir y morir como consecuencia de su mesianismo, de acuerdo con el plan y el proyecto del Padre Dios. La figura de Pedro, que poco antes había confesado su fe en Jesús, ahora rechaza la posibilidad de sufrimiento y muerte del Mesías. Jesús ante esto reacciona muy bruscamente llamándole Satanás. Es decir, se comporta como una piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces somos nosotros así? Con una manera de pensar solamente humanamente. Podríamos decir el secularismo, el relativismo. Jesús reprende ante todo a Pedro, que insiste en encajar a Jesús, una de las imágenes tradicionales del Mesías. Pedro, el gran apóstol, no espera un siervo sufriente, como dice el profeta Isaías, capítulo 42 del 1 en adelante, sino que le impone a Jesús sus propias imágenes triunfantes. Por eso la respuesta tajante de Jesús echa por tierra todas estas pretensiones que no se ajustan a la que Él había obrado durante su misión. Por eso, al anunciar la pasión, sigue el precio y la recompensa del discipulado. Así como antes los discípulos habían participado del poder de Jesús, ahora tendrán que correr la misma suerte que el Mesías o el Maestro. La sentencia sobre la necesidad de cargar la cruz y entregar la vida lo ponen de relieve. La fidelidad total en el seguimiento
hermano, ¿implica qué? Implica frecuentemente las dificultades y hasta las persecuciones. En nuestro tiempo hay una persecución en la iglesia. Aceptar el discipulado, hermanos, el discipulado cristiano, sin condiciones, con todas las implicaciones que lleva consigo, es cargar con la cruz. Somos los discípulos de un hombre ajusticiado en la cruz, el inocente. Queridos hermanos, durante mucho tiempo, ciertas corrientes ascéticas han entendido a la negación de sí mismo como una especie de combate contra los deseos del individuo. Entramos en lo que se llama la negación de sí mismo. Debe leerse en la clave iluminadora de la cruz. Pero la cruz de la que habla Jesús tiene una dimensión más redentora y solidaria. Por eso se trata de la cruz de la injusticia, de la miseria, de la exclusión, que los sistemas sociales de todos los tiempos, de todos aquellos poderosos, aún en este tiempo, les impone a las personas más débiles. Si Jesús de Nazaret nos invita hoy a todos a negarnos a nosotros mismos y a cargar con la cruz, se nos invita a un ejercicio piadoso, sino a una opción serena, responsable por aquellos a los que el sistema les impone la cruz de la intolerancia, la exclusión y la miseria, la pobreza. No nos inventemos, hermano, más cruces para no aceptar la verdadera cruz del Maestro. El discípulo de Jesús, hermanos, no se pertenece a sí mismo, pertenece a la familia de Jesús, o sea, esa familia de Dios. Está siempre disponible para la urgencia del reino, salvar la vida. Perder la vida es la expresión máxima del egoísmo o de la solidaridad. Retener la vida para sí mismo, cerrando los ojos y el corazón de la necesidad de los pobres, de los excluidos, es perderla para la causa del reino de Dios. Y entregar la vida de centrarse para poner el centro en aquellos a los que se les niega permanentemente la vida, su dignidad, es ganarla para la progresiva instauración del reino de Él. Este será el criterio definitivo, queridos hermanos, un discernimiento en el juicio de las naciones. Por eso la libertad y la felicidad cristiana solo se encuentra en aceptación gozosa de hacer la voluntad de Dios, que nos invita a escuchar a su Hijo y a seguirle por los caminos y senda que Él recorrió. Debemos, hermanos, preguntarnos la interrogancia de hoy. ¿Cómo afrontamos la vida de hoy? ¿Con la lógica de Dios y de Jesús? ¿O con la de los hombres? ¿O la de Pedro? Oremos. Fortalécenos, oh Padre, con el don de tu Espíritu Santo, que Él nos haga capaces de seguir a Jesús con valentía y la fidelidad. Nos dé la fuerza para soportar las adversidades, las dificultades, para que en nosotros y en todos surjan gradualmente la verdadera vida. Así sea. Si permanecen fieles
A mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad les hará libre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Deseo pues un buen domingo, día del Señor, día de la familia, de la comunidad de fe. Que Dios les bendiga al inicio de esta semana, pues, 22ª del tiempo ordinario. Su párroco, Padre Joaquín Álvarez. Buen día a todos.